En esta aventura intentamos escapar del tráfico y tomamos un camino que aparecía en Waze. Supuestamente íbamos a reducir el tiempo en 20 minutos, pero terminó siendo un viaje de 4 horas por terrenos difíciles. Acompáñanos en esta travesía hasta el final. Van a dañar el carro por ahorrarse 20 minutos, ni siquiera 20, porque estamos llamando a la misma hora. Ay, te van a vomitar. Cigarrillo también. Este es peligroso porque no sabemos dónde estamos. ¿Cómo no? No es mismo que estuvieras en Cerro Azul, ya tú conoces, aquí no sabes dónde estás metido. Y él con la niña, o sea, de verdad. No hay señal. No, yo no. Yo me quiero ir para mi casa. Por otro caso, cualquier cosa que no tenemos señal. O sea que si chucha madre nos trabamos y nos quedamos por aquí en medio de la nadie, pues nadie sabe dónde verga estamos. No sé quién nos va a venir a rescatar. Quieren hacerse los más hats. O sea, si fuese que esto existiera de verdad, esta ruta, ey, la gente, todo el mundo agarraría por aquí, se evitaría ese tranque. Pero aquí no estamos haciendo nada. Es lo mismo, porque vamos a llegar a la misma hora. Ya salimos de la puente y todo. Una inventora por irme caminando todo me llené de lobo. Asco. Ni siquiera vemos la salida. No, está sin señal. Estaba antes cuando... Más que el lodo me da miedo porque estamos en un camino que no sabemos dónde estamos. Una moto trabada. Yo no voy a subir ninguna moto, ningún moto, no taquitas ni ya, ningún baúl. Mira, claro, ¿cómo no se van a dar? Qué poco pendejo que son. De verdad. Ay, no, que se quiten. ¿Y no hay gente ahí? ¿Y dónde están ellos? ¿Y qué pasa si son unos malditos que nos van a asaltar? ¿Cómo sabes? ¿Y si son un maleante? Bueno, acá salimos para hacer otro tipo de ruta, locura de noche. No sabemos a dónde estamos, pero aquí hay una moto tirada en la mitad del camino.
Vamos a ver si podemos pasar a un lado. No, creo que más atrás para que salga del carril este. Ahí. No. Bueno, ahí puede salir, ahí ya se acaba la lomita. Dale, 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 sigue, sigue. Dale. Ay. No. Igual no está el dueño. No, pero está trabado en... No. No estoy filmando ahí. No, te trata de bajar más. Dale. Dale más si quieres. Se trancó ahí atrás. No. No, vamos a moverla. Ya, aguántala ahí. Dale, Ahí. Mala en vez de empujar. Unas barras. A ver si la podemos sacar. Empuja negra allá atrás. Empuja. Duro. Vamos. Y la brillamos. Vamos. No, pero es que igual hay que jalar los perros. Para atrás y la ponemos allá. Aquí la quitamos un poco atrás. Mueve el giro. No. Para subirlo acá. Mueve. Bueno, acá estamos, a algún lado por Chame. Y ahí se quedó trabado ahí abajo, a ver si pasa para poder lanzar también. Son las
10:30 en la noche. Vamos a ver si el winch la saca. Así que ya salió. Ya salió. Bueno, y todavía estamos con el Pathfinder y se le flateó la llanta. Hola. Vamos a ver si ahí agarra el árbol este. ¿Viniste a grabar? ¿No fue al otro? ¿Ese está grueso? No. No, ya perdimos todo. Regresar. ¿Cómo vamos a regresar para atrás? No se puede. Es para adelante. No, ya no queda casi. Estaba poco. ¿Cómo sabes? Mira, dale out al control, out. Se apagó, yo creo, tiene que apretar. Dale el control, ahí está. Pero que tú dices que puede ayudar, ya está Isa, Ah, para yo no bajar de aquí, mira a ver si la puedes sacar todo. dale, voy a probar. Tengo la cámara. Está grabando. ¿Qué? Ya voy, espérate. Ahí hay una piedra. Ahí hay una piedra, ¿viste, Isa? Hay una piedra ahí. ¿La saco? No, pesa mucho. ¿Dónde hay un bicho? Ya te voy a alumbrar. Por aquí pasarán carros visuales, o sea, del todo. ¿Está claro? Sí, está claro. Pasa. Trae el compresor, pues. Ahí está, al lado tuyo, a la izquierda. Bueno, ahí tratando de echar aire a ver si agarra, pero parece que nada. ¿Está en cero? ¿Ah? Ya no dice nada aquí.
un botón, ahí se prende la luz. Cero. No entra nada. De manera. Parece que la llanta salió totalmente, no se plateó. ¿Qué gato tiene ahí, Isaac? Tengo dos, tengo esta y tengo la, pero tú no tienes vagas. Por aquí, por el winch, no se puede. ¿Qué probar? Bueno, la situación es así. Ya salimos del río de que íbamos a ahogar, ¿cuántos? 20 minutos, ya vamos acá como una hora, pero estaba sabroso. Ya salimos, bueno, por lo menos hay una luz, no sé qué falta para allá arriba, pero parece que está como cortado, así que ya estamos casi afuera. La llanta está totalmente afuera, así que aquí hay que cambiar. Así que, bueno, mano a la obra. Y la cerveza, muy importante. Salud y la buena vida. Bueno, mientras que Ray está desarmando y peleando con su ven, yo voy a hacer mi cafecito que no la tomé desde cuando salimos del valle. Bueno, ahí vamos a seguir el camino. Ya Ray tiene la llanta puesta, son las 12 de la noche. Lili, son las 12. Ya estamos listos para seguir a ver qué nos espera ahí arriba, si hay más sorpresas o llegamos a casa.